Buenas tardes. Bueno, hoy les saludo desde casa. Estoy buscando entregarles una información bastante importante. Les habla María Andrea Torres, la asesora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Creo que con todos hemos tenido la oportunidad de conversar. Todos me conocen, entonces pues voy a dar paso ya al tema. Este tema pues hace parte del programa de capacitación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Adicional, pues sabemos que la empresa no hizo un cese de actividades en medio de este aislamiento preventivo obligatorio por la situación de emergencia sanitaria, pero pues sí se considera importante teniendo en cuenta los nuevos riesgos que el COVID nos ha traído, como lo son el manejo de sustancias químicas, nuevos riesgos psicosociales y los propios que nacen del trabajo en casa. Entonces, a pesar de que ya habíamos hecho una inducción, vamos a considerar esto como una reinducción no planeada, pues sí, por la nueva situación. Entonces, algunos ya van a ver, los que ya estuvieron conmigo en la inducción, van a ver algunos temas quizás en común, pero pues es importante recordarlos. Y para las personas que no han visto este tema, pues es importante prestar toda la atención para lograr finalmente el objetivo principal, que es la prevención de los accidentes y las enfermedades laborales desde la gestión que hacemos en seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Además, buscamos socializar los lineamientos básicos para la prevención de COVID-19 en el entorno intra y extralaboral. Un concepto general, lo que es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, básicamente es un conjunto de actividades que busca lograr un objetivo, ¿sí? Un objetivo que tiene unas metas y unas actividades específicas. En este caso, hablando de seguridad y salud en el trabajo, tenemos una fase 1 que ya la empresa pues ha cumplido con ella. En el mes de febrero hicimos una evaluación, una segunda evaluación porque ya habían realizado una. Pasamos a formular un plan de mejora, una ejecución que pues ya estamos, digamos, en esas dos fases de ejecución como tal. Aún estamos en proceso documental, terminando ya, y a la vez pues vamos ejecutando algunas actividades como lo es esta que estamos realizando el día de hoy. Entonces los invito pues a estar atentos. En este caso fase 4 y fase 5, seguimiento y mejora, inspección y vigilancia, pues ya es un proceso, en este caso la fase 4, que se hace a cierre de año y con cierta frecuencia según el tema pues sí se revisa cómo estamos en cumplimiento. Y la inspección y vigilancia pues está a cargo de los entes de control. Entonces pues simplemente quería indicarles cuál es el objetivo como tal del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y pues invitarlos a que hagan parte activa de este sistema, ¿sí? No es solamente tener un conjunto de documentos a cargo de una persona, sino que todos hagamos de esto pues una realidad diaria desde cada uno de nuestros cargos, buscando siempre pues que el bienestar sea lo que prime, ¿sí? Al final de cada, digamos, cierre de periodo, ¿sí? Que hagamos, pues sepamos que no hubo accidentalidad, que no tenemos nuevas enfermedades, ¿sí? Que no hay pues novedades en este tema. Bueno, objetivos como tal del sistema, además de cumplir con la legislación, tenemos lo que les decía hace un momento, lograr tener condiciones de salud óptimas, ¿sí? En el desarrollo de las actividades pues para el objeto social de la empresa, cumplir con esa legislación que el Ministerio de Trabajo y otras entidades han propuesto, implementar un programa de capacitación, identificar los riesgos, ¿sí? Definir controles específicos, vigilar y monitorear las condiciones de salud, que lo hacemos a través de los exámenes médicos, y responder de manera oportuna a situaciones de emergencia. Políticas, pues en este caso tenemos política de seguridad y salud en el trabajo. Es importante que no se trata de aprenderla de memoria. Básicamente el objetivo es entenderla, saber que tenemos esa política que nos expresa el compromiso de la gerencia con esa prevención de accidentes y con esa identificación de los peligros, con ese cumplimiento legal y con destinar esos recursos que se requieren para, como tal, pues para que
se mantengan unas condiciones de salud óptimas, ¿sí? Tenemos una política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas que, como les decía en aquel encuentro inicial, lo que busca es que pues en ningún caso ningún trabajador llegue a, primero pues a consumir este tipo de sustancias, obviamente en el entorno o en el horario laboral, ni que se dé tampoco soporte, ¿sí? Ni su comercialización en el entorno laboral. Asimismo, que no venga bajo las sustancias, bajo los efectos de estas sustancias, perdón. Se busca esto a través de esa política. Sabemos que va acompañada pues, de algunas actividades de sensibilización que van a ir pues, recibiendo ya pues, a través de los medios digitales. Y básicamente la invitación es a dar cumplimiento a esta política más allá por ser de pronto una exigencia propia de su contrato, más como desde el cuidado de cada uno. Entonces sabemos que es una de las políticas que le apunta directamente a la salud. Otro término que me pareció importante recordar es la diferencia entre incidente, peligro y riesgo. Nos acostumbramos a veces a entenderlos como sinónimos, pero realmente no lo son. Cada uno pues piense un momento en qué definición tiene en su mente cuando se le plantean estos tres conceptos, si son pues es lo mismo o tienen alguna variación. En este caso les voy aquí a dar una ilustración, creo que ya la habíamos visto. Si tenemos una cáscara de plátano, en este caso simulando que estamos viéndola en una zona, en un área, pues en un pasillo o en un área de trabajo, ¿qué sería? ¿Sí? ¿Sería un riesgo? ¿Sería un incidente, un accidente, un peligro? Pues cada quien se contesta. En este caso tenemos la misma cáscara, pero ya entramos a transitar por esa área donde ella está. Entonces ahí ya vemos dos conceptos. En este caso tenemos el peligro, que es la cáscara en sí misma, y cuando nos exponemos a ese peligro, pues ya estamos hablando de un riesgo, es decir, de la probabilidad de que pues, se pueda dar un daño, ¿sí? Por la exposición a ese riesgo. Y ya cuando quizás ocurre de pronto una caída, hablamos de un incidente o un accidente, cuya diferencia radica en la consecuencia que se dé del evento que les acabo de mencionar. Entonces, si hay una caída, es el evento, ¿sí? O el mecanismo, pero si no hubo realmente una lesión, no hablo de una lesión evidente como pues una hemorragia o una herida abierta, simplemente con el hecho de que ya haya un golpe, pues se considera una lesión. Entonces, ahí ya hablamos de un accidente. Si no hubo la caída como tal, ¿sí? Sino que hubo quizás un casi accidente o que la persona casi cae, pues hablamos de un incidente. Es importante siempre reportar estas condiciones, no solo, pues, desde los riesgos que observamos en el lugar de trabajo, los incidentes que nos ocurren, así sea simplemente manejando quizás un gancho, haciendo archivo de documentación o bueno, por alguna condición de infraestructura que nos golpeamos o que casi de pronto me resbalo en un área. Sí, esas situaciones es importante reportarlas porque así logramos pues identificar cuáles son esas situaciones que no están controladas y poder prevenir el accidente como tal. Entonces sí les dejo esa invitación a hacer los reportes, los diferentes medios. La empresa es una empresa pues pequeña, ¿sí? Permite y facilita que la comunicación sea rápida. Entonces sabemos que en el marco de la confianza que existe pues se puede con tranquilidad hacer este tipo de reportes, ¿sí? Todo buscando pues la mejora común. Ahora, cuando nos reunimos inicialmente vimos cada uno de este grupo de riesgos de manera específica. Hoy voy a hacer pues bastante, voy a resumir para poder agilizar teniendo en cuenta que el grueso de este encuentro es lo que tiene que ver con el protocolo de bioseguridad. Entonces, los riesgos básicamente no solo los vemos en el entorno laboral, también en casa.
cuando salimos, ¿sí? A la vía pública, en desplazamientos, ¿sí? Entonces no están solo en el lugar de trabajo. Estos grupos de riesgo se presentan en cualquier lugar donde estemos, en nuestra habitación incluso, en nuestra sala de la casa, en nuestro auto, en nuestra moto, cuando nos desplazamos a pie por la vía pública. Entonces son de pronto recomendaciones aplicables también al entorno extralaboral. Según la norma técnica GTC 45, los grupos de riesgo se dividen así: como riesgo físico, riesgo biológico, público y tránsito. Psicosocial, tenemos biomecánico, químico y el riesgo mecánico. En este caso les voy a dar un par de ejemplos de cada uno, como para recordar lo que hablamos. El riesgo físico tiene relación con el entorno en el que nosotros trabajamos. Les hablo, por ejemplo, las condiciones de iluminación, las condiciones de ruido, ¿sí? A mayor ruido, pues tengo mayor riesgo. Tenemos las radiaciones, en este caso, por ejemplo, de sol. Si debo exponerme al sol en mi trabajo, estoy expuesto a riesgo físico. El riesgo biológico es de los que hoy estamos controlando, buscando controlar más bien. Pues aquí está la exposición al contagio de COVID-19, está en este grupo de riesgo biológico. Entonces, además, pues cualquier otro tipo de virus, de bacterias, se presenta en especial en el sector salud, ¿sí? Digamos en mayor proporción, pero pues ya hoy en día estamos todos expuestos, teniendo en cuenta que quizás por mi actividad laboral puedo estar expuesto a contagiarme de COVID en este caso. Bueno, público y tránsito básicamente nos menciona el grupo de riesgo que tiene que ver con la exposición a robos, atracos, situaciones, digamos, de orden público, como lo son las manifestaciones, las extorsiones, los secuestros. Tenemos también los accidentes de tránsito, ¿sí? Bien sea por colisiones o por atropellamientos, están aquí para las personas que hacen labores en calle. El psicosocial es otro de los grupos que están presentes hoy en día con mayor proporción, lo que les decía al inicio. Esta situación de emergencia sanitaria pues nos ha llevado a hacer cambios en nuestras rutinas, cambios de comportamiento, cambios en la organización del trabajo. Entonces con ello viene pues una predisposición de pronto al estrés, a la ansiedad, ¿sí? Entonces ya pues es uno de los riesgos, digo yo, más difíciles de controlar, porque pues están sujetos a mi personalidad, ¿sí? A mis estilos de afrontamiento de las situaciones en las que pues debo interactuar. Entonces, pero pues sí, la idea es empezar a compartirles información de pronto útil para hacer un buen manejo del tiempo, para lograr que pues estos cambios no afecten quizás la productividad ni tampoco su salud mental. El riesgo biomecánico hace referencia a las posturas y a la carga física que el cuerpo recibe ejecutando las actividades propias del cargo. Entonces, si estamos sentados en una silla todo el día digitando en un computador, pues es un riesgo biomecánico, ¿sí? Por una postura prolongada sentado quizás gran parte de la jornada, y pues una digitación, ¿sí? Que lo consideramos como un movimiento repetitivo. El riesgo químico, bueno, en biomecánico hay otros, hablemos del manejo de cargas, pero en la empresa pues no es representativo. Tenemos básicamente los que les acabo de mencionar, y pues también tenemos posturas forzadas, tenemos posturas antigravitacionales y las personas que deben trabajar en cuclillas o bueno, que deben trabajar en superficies estrechas, están expuestas en ese grupo de riesgos. El riesgo químico, les decía también, es otro de los que hemos visto en aumento, teniendo en cuenta que hoy cualquiera pues está manejando sustancias químicas incluso peligrosas, como lo son el hipoclorito de sodio, ¿sí? Es una de las sustancias pues que según su porcentaje pues tiende a ser pues bastante irritante
corrosiva también, entonces tiene ciertos riesgos específicos, sobre todo en los vapores que se generan cuando no se da un manejo adecuado. El alcohol también, el gel incluso, porque esa base de alcohol es una sustancia inflamable, entonces hay unas recomendaciones específicas que ya más adelante les voy a dar. Y el riesgo mecánico es el que está dado por el manejo de herramientas. En este caso hablamos de herramientas de oficina, ¿sí? El simple hecho de usar una grapadora, de usar unas tijeras, un bisturí, son herramientas de trabajo que en algún momento me pueden, según la frecuencia de uso y según el estado de las mismas, pues me pueden llegar a enfermar o me puedo llegar a accidentar como tal usándolas, ¿sí? En este caso, la invitación después de leer esto y de que ustedes me escuchen respecto a la información que les acabo de entregar, es a que pues primero lo que les decía hace un momento, identifiquemos esos riesgos, identifiquemos si realmente están controlados en mi labor diaria, ¿sí? Entonces, si yo realmente estoy haciendo un uso responsable de las herramientas de trabajo, un uso seguro, ¿sí? O si básicamente quito los ganchos de los paquetes de hojas que recibo, los quito con las uñas o con los dientes, o si uso un sacaganchos, que sería pues la manera más segura de hacerlo. Si de pronto en lugar de usar tijeras, pues teniéndolas, de pronto opto por usar un bisturí cuando es una herramienta un poco más peligrosa. Entonces, como empezar a observarnos y a mirar cuáles son los comportamientos frente al riesgo que yo tengo. Si es un comportamiento inseguro o si es un comportamiento seguro. Si es un comportamiento inseguro, pues buscar ser conscientes de esa exposición que tengo y del daño que me puede generar y hacer cambios. Entonces ya cada quien, pues en este caso yo no puedo estar con ustedes pues por esta situación, de pronto observando cómo trabajan y dándoles unas recomendaciones específicas, pero sí cada quien de pronto con la información que se van a llevar hoy lo pueden empezar a hacer. Esta imagen la traje simplemente pues para mostrar un poco cuál es la situación de muchas personas hoy, me incluyo, hablando de, pues, del trabajo en casa, ¿sí? El trabajo en casa hoy en día pues ha aumentado, se habla más o menos de un 60%. Las empresas han llevado cargos que en algún momento no se habían contemplado, pero ya pues se han buscado las estrategias para que esas personas puedan estar en casa y temporalmente, ¿sí? Mientras pasamos esta situación de pronto más crítica. Entonces la traigo porque pues esta foto nos trae riesgos y nos los muestra simplemente viendo la imagen. Entonces, si ustedes observan, tenemos un computador, ¿sí? Tenemos una silla, tenemos una bebida caliente, tenemos un reloj que nos indica tiempos y con los tiempos viene el apremio de tiempo, que es un riesgo psicosocial. Tenemos un mensaje, en este caso solicitudes, sí, en este caso que debemos atender de acuerdo con la situación de cada quien oportunamente, ¿sí? Entonces, estando en casa, la atención no es la misma a la que tenemos en el entorno de oficina. Entonces, el estar en casa y tener que cumplir con ciertas obligaciones adicionales a las laborales, digamos que nos implica una mayor carga, ¿sí? Una mayor demanda. La ventana pues nos indica que hay una condición quizás de iluminación, de ventilación, ¿sí? La altura de la mesa, ¿sí? El tener las herramientas necesarias, en este caso hablando pues de las herramientas de trabajo en oficina. Entonces son ciertas condiciones que están dadas hoy y que debemos empezar a identificarlas para que cada quien desde su hogar pueda hacer prevención o desde su oficina también lo pueda hacer. Esta imagen pues no, me disculpan que no está muy nítida, pero pues se puede apreciar bien. ¿Qué busco mostrarles? ¿Cuál es la posición incorrecta que optamos muchas veces haciendo trabajo en escritorio? Entonces, a pesar de que algunos tenemos una silla quizás ergonómica, pero pues no se le da el uso adecuado, ¿sí? Tenemos un puesto de trabajo con un computador de mesa, pero pues tampoco lo usamos de manera adecuada. Entonces aquí vemos cuáles son cuáles son las
sí, las conductas inseguras que tenemos en el uso de este tipo de herramientas. Entonces, si tenemos un computador con una pantalla demasiado cerca, estamos poniendo en riesgo nuestra salud visual, ¿sí? Nuestra salud a nivel de músculos y huesos, porque vamos a tener que optar por una postura inadecuada para poder lograr ver lo que tenemos frente. Torcer la cabeza al hablar por teléfono lo hacemos a veces con frecuencia, ¿sí? Entonces lo ideal es hacerlo con la mano, siempre y cuando sean cargos donde no todo el tiempo deban estar hablando por teléfono. Para eso pues existen manos libres y existen herramientas que nos permiten evitar este tipo de posturas. La postura de los hombros pues no deben estar tensionados, deben estar relajados. Siempre se busca que al estar sentados en un computador sintamos la sensación de reposo, ¿sí? En todas las partes del cuerpo. Si hay una de las partes del cuerpo que no siente reposo, es porque hay algo que no está bien, bien sea a la altura de la silla, bien sea al espaldar, bien sea a la altura de la mesa. Entonces siempre pues evaluar esto antes de iniciar la jornada. Las piernas cruzadas, las mujeres con frecuencia lo hacemos, no deberíamos tenerlas en este caso cuando estamos laborando. Las manos rígidas y en este caso los pies pues deben estar de manera bien apoyadas en el piso. Si el reposapiés no es algo pues obligatorio, pero pues si podemos hacerlo se puede usar, ¿sí? No tiene que ser necesariamente un reposapiés comercial, podemos improvisar alguno, al igual que los soportes para pantalla. Entonces, bueno, sigamos. Aquí tenemos, por el contrario, tenemos las acciones que sí nos permiten tener una buena salud física, ¿sí? E incluso mental también. En este caso tenemos un cuello con mirada al frente, no hacia abajo ni hacia arriba. Tenemos las muñecas relajadas, tenemos una espalda con una curvatura natural, tenemos codos apoyados, ¿sí? Hombros relajados, las rodillas más o menos a 90 grados con el apoyo de pies en el suelo y pues la cadera soportada bien al espaldar de la silla. Entonces quienes estemos en casa pues buscar de pronto si tenemos un computador portátil, de qué manera yo elevo esa altura, si mi mesa de pronto es muy baja, cómo logro el apoyo de los pies sobre el piso, en este caso buscando una silla que me lo permita, ¿sí? Si tengo una silla que me permite ese apoyo en el piso de los pies, pero me quedo de pronto con mi mesa muy alta, pues buscar apoyos adicionales para pies, ¿sí? En todo caso pues buscar una silla que siempre, pues lo ideal es que siempre demos prioridad a que los brazos y miembros superiores, que son los que digitan, estén de manera confortable, y ya lo que son miembros inferiores buscar apoyos adicionales, una caja de herramientas, una caja de zapatos, algo que nos permita pues tener ese ángulo de 90 grados en la parte posterior de la rodilla. En la parte del confort visual, pues ahí vemos una imagen donde la distancia entre el ojo y la pantalla pues es como nos la muestra, más o menos se habla de unos 65 a 70 centímetros y debemos evitar las pantallas rectas, ¿sí? Las pantallas rectas definitivamente afectan la salud visual. Por otra parte, yo les compartí, creo que ayer, unos ejercicios que debemos, ya les había hecho la invitación anteriormente, creo que les dejé un afiche en la oficina, pero es importante que retomemos este tema aún cuando estamos en casa, porque pues nuestro cuerpo está, como les decía, expuesto a posturas prolongadas durante la jornada. Entonces debemos buscar siempre hacer un estiramiento previo, es decir, bien sea no solamente al levantarme, porque ya eso es un tema pues de prevención ya quizás desde la parte extralaboral, sino antes de iniciar mi jornada, antes de sentarme a trabajar, debo idealmente hacer un estiramiento de miembros superiores, de miembros inferiores, de manos, de dedos, puesto que yo voy a estar digitando y en una postura prolongada. Entonces esta es la invitación. Si ven en el punto 9, pues anteriormente les recomendaba tomarse los 2 minuticos para conversar con el compañero de cualquier cosa menos de trabajo. Eso nos sirve pues como una pausa mental.
Pero hoy, infortunadamente, pues sí lo podemos hacer, pero lo hacemos obviamente usando el tapabocas y con una distancia pues de seguridad que nos permita evitar cualquier tipo de contacto directo y un posible contagio como tal de COVID. Entonces, es esto lo que les quería dejar como recomendación. Espero que pues empiecen a implementarlo. No solamente les hablo pues de hacerlo antes de iniciar la jornada, sino también al final. Sí, recordemos que hay una relación directa entre la salud y el trabajo. Entonces, la manera como yo trabaje determina cómo va a estar mi salud. Sí, entonces debemos mejorar siempre la postura, lograr una optimización del bienestar físico y con esto vamos a lograr un mayor rendimiento laboral. Sí, la postura es algo que marca realmente la diferencia. Sí, entonces sí les invito a que cada quien haga una autoevaluación de cuál es su postura mientras trabaja, basados en las dos imágenes que vimos, ¿sí? La del esqueleto o la que acabamos de ver anteriormente, que es esta. ¿Sí? Entonces, ¿realmente estoy aquí o estoy como el esqueleto? Es un cuestionamiento que les quiero dejar. Pues cada quien hace las correcciones según corresponda. Asimismo, pues debemos recordar siempre que la mejor postura es aquella que se mantiene en constante cambio, ¿sí? No solamente es yo hago los ejercicios cada 2 horas, no, si no tengo el tiempo de hacerlos, pues los puedo hacer quizás en la mañana, al mediodía y al finalizar la jornada, ¿sí? O cuando sienta fatiga. Pero el simple hecho de realizar variaciones en las posturas como levantarme al baño, levantarme a tomarme un café, estos cambios de postura durante la jornada también aportan como tal a la prevención, ¿sí? Lo ideal es que no pasemos más de 2 horas en la misma posición, ¿sí? Eso es como la recomendación. Si hacemos uso de computador, pues siempre tratar de configurar la iluminación, el brillo, de tal forma que genere menor fatiga a la vista, ¿sí? Elegir una temperatura de pronto de colores de tonos cálidos, maximizar las ventanas, ajustar el tamaño de los documentos, la letra de acuerdo a las condiciones personales de capacidad visual, pero pues sí que no nos exija como esa demanda de estar acercándonos, de estar quizás haciendo movimientos con los músculos faciales, porque al final vamos a terminar muy fatigados, ¿sí? Al final de la jornada. Elegir un tipo de letra, un color de letra que nos resulte fácil leer, ¿sí? Son cosas pues sencillas pero que realmente aportan. Si utilizamos un computador portátil, pues siempre procurar de pronto usar un teclado adicional o un mouse de conexión USB o inalámbrica, pero pues en lo posible usar mouse y no utilizar el dáctil que trae como tal el computador. Y pues en este caso, si estamos en casa, procurar no trabajar nunca sobre la cama o sobre un cojín, sobre un sofá, en este caso con el portátil que nos facilita esto. Estamos haciendo un daño enorme a la columna, ¿sí? Entonces es importante pues procurar no hacerlo en cama ni en la sala, pues buscar una mesa de apoyo. ¿Qué más les puedo decir en esta parte? Sí, lo que les decía, si necesitan una base, pues apoyar y elevar la altura, ajustar la inclinación de la pantalla. Hay otro tema importante para resaltar y es el uso del celular. El celular, pues lo hablábamos también, hoy por hoy nos ha traído riesgos o nos ha incrementado los riesgos como tal que teníamos ya digitando en nuestro computador o con una calculadora. Las personas que tienen manejo, digamos, de números, tenemos este riesgo adicional hoy que es el chat, y ahora más, pues teniendo en cuenta que para el trabajo nos estamos comunicando por WhatsApp, ¿sí? O por cualquier plataforma, pero pues tenemos que digitar obligatoriamente. Entonces, sí, la invitación es a que evaluemos qué porcentaje del día estamos haciendo uso del teléfono y qué tan dependientes estamos hoy de él, ¿sí? Porque a veces tenemos opciones de pronto de hablar por otro medio, quizás una llamada o quizás una llamada pues por celular o quizás por un teléfono fijo, pero optamos siempre por el chat y por escribir. Entonces estamos aumentando la carga física para nuestras muñecas y nuestros dedos. Además, pues sí, sabemos que hoy el celular, pues más ahora, es un foco de bacterias, nos aumenta el riesgo de padecer de tendinitis. Si lo usamos caminando, pues
es un riesgo de caída segura y al manejar pues ya lo saben, hay un riesgo, se habla de que se incrementa 23 veces el riesgo de sufrir un accidente cuando usamos el celular manejando. Entonces pues es como una pequeña reflexión sobre el uso de este aparato que sí nos facilita mucho el trabajo, pero a la vez nos está incrementando los riesgos. ¿Qué es un accidente de trabajo? Es otro concepto que vale la pena recordar. Un accidente de trabajo es un suceso que ocurre de manera repentina, ¿sí? Que sobreviene con causa, con ocasión del trabajo, es decir, se da por mis actividades propias del trabajo o por el medio en el que yo estoy obligado a trabajar y que me produce una lesión. Entonces, si no hay lesión, no hay accidente, es un incidente. Puede ser orgánica, puede ser funcional, psiquiátrica, la invalidez o la muerte. Entonces, esto es un accidente de trabajo. También ocurre cuando recibo no solamente en el horario laboral, sino cuando estoy ejecutando alguna orden del empleador. Y se da también en actividades culturales, deportivas, recreativas y en el ejercicio de la función sindical. Eso es un accidente de trabajo a la luz de la legislación colombiana. Ahora, ¿qué hacer en caso de un incidente o un accidente? Es importante reportar inmediatamente al jefe, ¿sí? Inmediatamente. Esto no solamente, pues no es tomarlo simplemente como, ay, es que en la empresa me han pedido que lo haga, yo tengo que solidarizarme porque es que la empresa necesita. No, es que esto es incluso una obligación contractual, ¿sí? Es una obligación legal, ¿sí? O sea, incluso como ciudadano, o sea, incluso pues como trabajador, como ciudadano, como miembro pues de un equipo de trabajo en la empresa, es necesario reportar los incidentes, lo que les decía al principio, buscando identificar esas situaciones no controladas para evitar que haya una lesión mayor. También hay una obligación de la empresa de comunicarlo a su aseguradora, entonces en este caso debemos contar con la información oportuna para poder hacer ese reporte oportuno. Por eso es que la ley lo especifica así, que usted como trabajador tiene la responsabilidad de reportar los incidentes y los accidentes de manera inmediata. ¿Sí? No es al otro día, no es a las 2 horas o a las 5 horas, hoy la comunicación es fluida, entonces debemos hacerlo inmediatamente ocurra. ¿Sí? Entonces esa es la invitación que les dejo. Luego pues hay que hacer un reporte, como les digo, a la ARL, un proceso de investigación donde se determinan cuáles fueron las causas, se determina un plan de acción y ya se hace una divulgación de lecciones aprendidas. Por el momento pues no hemos tenido accidentes, espero que no los tengan y pues si llega a ocurrir ya tenemos como esta ruta para seguir. Bueno, entonces vamos a pasar al tema que en este momento, digo yo, está de moda y es el COVID-19 y cuál es la posición como tal de Infarmed ante esta situación de emergencia sanitaria mundial. Entonces, aquí básicamente cifras tenemos, pues todo el tiempo nos están bombardeando con cifras, no busco generar pues temor, no busco alarmarlos, simplemente considero que pues las cifras es importante pues estar quizás actualizado para simplemente saber cuál es la situación de nuestro país, ser conscientes y sensibilizarnos de la importancia del cuidado. Entonces simplemente lo que busco es esto, ¿sí? Como vemos una gráfica, quizás no se fijen en las fechas ni en números, simplemente con ver la gráfica podemos notar que hay un incremento y con ese incremento la invitación es a que pues cada quien aumente así o incremente su cuidado y el de su familia. ¿Sí? Si en las familias hay esa prevención y esa conciencia, pues en el entorno laboral no tiene por qué presentarse situaciones de contagio. Si alguno se contagia ya por algún tema, pues alguna pequeña omisión de las normas, esto pues son situaciones que se dan, pero pues se pueden llegar a controlar siempre y cuando se informa oportunamente. Entonces, estos son los casos al 5 de agosto. Sí, en Colombia habían 345.714 casos. Y pues ya, básicamente quería como actualizarlos, los que no estén actualizados en cifras. Ya saben que esta es la cifra en Colombia. Sí, y nuevos casos este día aparecieron 10.735 casos. Entonces son cifras, pues si las comparamos hoy con
con otros países, pues estamos ya en una posición, digamos, de dificultad. Pero pues el mensaje con esto es aumentemos e incrementemos, así como incrementan los casos, incrementemos las precauciones, ¿sí? Incrementemos el distanciamiento, el quedarnos en casa, y si debemos salir, pues obviamente con todas las medidas de bioseguridad que ya vamos a ver adelante. En este caso también es obligación como tal de la empresa comunicar esta aplicación. Sabemos que ha tenido algunas dificultades, a veces no hay oportunidad como en las respuestas desde Secretarías de Salud, desde EPS, lo hemos vivido incluso, algunas personas de las que estamos presentes conocemos de cerca casos en donde no hay respuesta, pero pues no, por el hecho de que no tengamos respuesta, debemos igual continuar haciendo el reporte de síntomas por esta aplicación. Es una aplicación que se descarga en su celular y ojalá pues usted pueda hacer el reporte diario de su familia y de el propio, ¿sí? Porque sí permite a los entes de control pues reunir información para poder georreferenciar de pronto casos o hacer identificación de focos, ¿sí? De contagio, y pues sí, permite quizás organizar, ¿sí? Es como un aporte que yo hago de manera, pues como un ciudadano hago mi aporte y reporto. Realmente no toma más de 30 segundos hacer el reporte. Entonces la invitación de Infarmed es a que puedan hacer esta descarga y el uso diario de esta aplicación. Ahora, pasemos entonces ya a definir como tal el COVID. Pues ya creo que lo sabemos todos, es un tipo de infección respiratoria aguda, ¿sí? Que producida por un virus SARS-CoV. Hay varias cepas de este virus, pero pues en especial este nos han indicado que tiene un efecto mayor, sobre todo en poblaciones de ciertas características. Entonces, básicamente los síntomas más habituales, en este caso, ya los vamos a ver adelante. Sabemos que quizás tiene un origen animal. En este momento pues se conoce básicamente que se transmite de persona a persona y que se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus, y esto entra en contacto bien sea con el entorno, con superficies, y a través de esas superficies nos contaminamos. El tema del aire y de cómo las partículas suspendidas en el aire nos pueden llegar a contagiar está en estudio aún, pues están revisando el tema a ver cuál es realmente la probabilidad real de contagio ahí. En este momento las vacunas no tenemos como tal en Colombia disponibilidad. Sabemos que están digamos en proceso, y su manejo básicamente es sintomático, como la mayoría de virus, no, realmente como todos los virus, no hay como tal una cura para el virus, sino simplemente se da un manejo de los síntomas que se presenten en el desarrollo de la enfermedad, pero hay un tiempo que pues se determina para que esa enfermedad pase. Y en este caso, si hay no hay mejoría y el paciente se agrava, pues va a requerir quizás de una atención hospitalaria. Entonces, allá es donde no queremos pues llegar, sino básicamente lograr esos cuidados y esa prevención de tal manera que no vayamos a requerir esa atención hospitalaria, porque pues en este momento sabemos que no están dadas las condiciones para recibir la mejor atención en este caso. Básicamente los síntomas, sabemos cuáles son. Todos los días espero que lo estén monitoreando. Si tenemos fiebre, si tenemos tos seca, cansancio, ¿sí? Escalofríos, malestar, fatiga, dificultad para respirar, dolor de garganta, ¿sí? Secreción nasal. En algunos casos se presenta pérdida del gusto, del olfato. En algunos casos esporádicos se presentan erupciones cutáneas, cambio en el color de los dedos, de las manos, incluso de los pies, se presenta diarrea. Sí, son síntomas que suelen ser leves, pero comienzan gradualmente, ¿sí? Dependiendo de las personas y de su metabolismo, pues pueden llegar a manifestarse unos más que otros, ¿sí? Entonces, siempre estar alertas a cuál ha sido mi exposición y cuál ha sido mi postura frente a esas exposiciones que he tenido. Si me he expuesto pero he estado protegido, ¿sí? O si me he expuesto pero desprotegido. Entonces, si puedo yo identificar eso, pues, y presento síntomas, pues debo obviamente o alarmarme y buscar ayuda, en este caso
pues hacerme una prueba o buscar de qué manera puedo lograr una prueba para conocer realmente mi estado de salud y incrementar esos cuidados como tal, con mi núcleo familiar y con, si estoy trabajando de manera presencial, obviamente con el núcleo como tal de trabajo. Alrededor de 1 a 5 personas que contraen el virus acaban presentando un cuadro grave. Sí, no todos, realmente no todos. Se habla más o menos de un 20%. Y no todas tampoco experimentan la dificultad para respirar, sí, lo sabemos. Hay personas que padecen enfermedades de base como la diabetes, la hipertensión, ¿sí? La obesidad, que pues tienen una predisposición mayor a que esos síntomas se agraven, ¿sí? Pero en general puede llegar a darse un manejo en casa siempre y cuando pues se haga tratamiento de esos síntomas oportuno, ¿sí? Bueno, sigamos acá entonces. Es un pequeño video que quiero mostrarles, entonces ya volvemos. Bueno, entonces el virus, como vimos ahí en el video, pues está quizás hoy en cualquiera de los escenarios que nosotros nos enfrentamos, es decir, ambientes laborales, ambientes residenciales, es decir, en nuestra comunidad donde vivimos, está en los mercados, sí, o sea, en cualquier parte que vamos hoy quizás puede haber una persona contagiada. Entonces, si no optamos por tener un protocolo cada quien de bioseguridad, pues seguramente voy a contagiarme. Entonces, se dice que en algún momento todos nos vamos a contagiar. No sé si han escuchado esto, pero pues yo personalmente pienso que si tenemos pues una prevención, acompañada obviamente de una alimentación saludable, ¿sí? Quizás algo de ejercicio físico, o sea, que logremos tener un buen estado de salud y llegamos a contagiarnos, pues es posible, es muy probable que superemos la enfermedad en casa, ¿sí? Sin llegar a un estado hospitalario como tal, que es lo que no se busca. Entonces, pues mientras estemos en esta situación de dificultad como tal, de disponibilidad más bien, de personal médico, de unidades de cuidado intensivo y todo lo que ya ustedes han visto en esta semana, pues procurar extremar esos cuidados y en general mantenerlos, ¿sí? A pesar de que de pronto baje la ocupación, pero poder mantener esa precaución, pues pensando en que quizás tenemos personas mayores en casa. Entonces, el tema de la vacuna o no me voy a pronunciar sobre el tema de vacuna, puesto que hay opiniones divididas en cuanto a la medicina. Hay personas que optan por no recomendar la vacuna, ¿sí? Hay personas que optan por recomendarla, entonces yo personalmente no me pronuncio al respecto. Ya es una decisión pues que en su momento pues se tocará y pues se revisará cuál es la recomendación al respecto.
Formas de prevenir y contener el virus, lo vimos en el video, ¿sí? Entonces, cómo el uso correcto del tapabocas, cómo el lavado de manos, cómo el protocolo al llegar a casa nos puede permitir la prevención del contagio y cómo al contrario, si no hacemos uso correcto del elemento, podemos llegar a incrementar ese riesgo. Entonces, aquí lo que les quiero mostrar son básicamente el protocolo, ¿sí? Resumido. La idea es que pues diariamente se revise el tema de síntomas, ¿sí? Evaluemos el medio de transporte en el que nos estamos desplazando, evaluemos si tenemos enfermedades preexistentes y si están tratadas o si son no tratadas, ¿sí? Si tenemos enfermedades en estudio y si yo he dejado de pronto de atender esa enfermedad o la tengo pues sin un diagnóstico definido y sin tratamiento. Edades y convivencia, es decir, si yo vivo con una persona de pronto que trabaja en sector salud, pues es sano que yo lo reporte a la empresa, ¿sí? Y asimismo que yo extreme los cuidados como tal en casa con la persona con quien convivo. Las edades, pues este tema de edades hoy en día ya no es, pues sabemos que hay niños que han estado en estado crítico, hay adultos mayores que se han recuperado, entonces pues realmente no es un indicador hoy. Viajes recientes sí, la recomendación en este momento es no realizar viajes. Y los hábitos, en este caso es lo que les decía, si no tenemos un hábito de alimentación saludable, si tenemos el hábito de fumar, de ingerir licor de manera frecuente, ¿sí? De no hacer ejercicio o actividad física, pues muy probablemente la enfermedad pues, va a tener un mayor impacto para mí. Monitoreo diario de síntomas, debemos hacer toma de temperatura diaria, eso es importantísimo, ¿sí? Entonces validar los síntomas, si yo tengo síntomas hoy, cómo me siento, qué cambios ha presentado mi cuerpo, ¿sí? Son alertas que debo pues asimismo registrar en el formato que ya cada quien sabe y reportar a la empresa si hay alguna normalidad. Hablamos de que si hay una temperatura superior a 37,8 grados centígrados, debemos reportarlo al jefe inmediato. Las personas que van a trabajo presencial y presentan esta temperatura, pues no deben desplazarse a la empresa como tal, deben quedarse en casa y reportar. El distanciamiento físico es otro de los protocolos, digámoslo así, de los protocolos que están establecidos en el procedimiento de prevención que tiene la empresa. Y como sabemos está recomendado para 2 metros, en alguna situación no se puede respetar los 2 metros, pero sí por lo menos un metro, metro y medio se puede respetar, es ideal hacerlo, ¿sí? Protocolos de limpieza y desinfección, esto es un punto que a mí me parece de los más importantes, porque pues no sabemos quién ha tenido contacto con las superficies con las que yo tengo contacto o debo tener contacto. Por ejemplo, una puerta, ¿sí? Por ejemplo, un escritorio, un teléfono, una impresora. Entonces, sí, son superficies que deben tener un riguroso control de desinfección, ¿sí? Acompañado de estos protocolos viene un riesgo adicional, que es el riesgo químico, lo que les decía. Hay un documento que se llama la hoja de seguridad de las sustancias, que pues lo ideal es que, bueno, voy a transmitírselos a través de otro video como estos, de pronto un poco más corto, pero que podamos entender un poco cuál es la información que me entrega la hoja de seguridad y cuáles son las precauciones que debo tener, por ejemplo, en caso de una inhalación. Y ya como el tema más específico, hoy lo vamos a ver a grandes rasgos, pero pues sí, un tema más específico lo vamos a tener que tocar en otra oportunidad. Cómo leer los pictogramas, ¿sí? Cómo interpreto yo que esta sustancia tenga un rombo con X dibujo, entonces qué mensaje me está dando. Es importante los elementos de protección como lo vemos ahí. Si vamos a hacer uso de químicos, en este caso el hipoclorito, sí, por lo menos usar unas gafas que me permitan protegerme contra una salpicadura, sí, unos guantes que permitan proteger mis manos en este caso. Las botas en este caso están en la hoja de seguridad, pero evidentemente en el ambiente, digamos, de oficina es un elemento que pues no se usa, ¿sí? El tema es, como no se usa, aunque se debería, pero en este caso se opta por el calzado que yo tengo. Si yo soy la persona encargada de hacer limpieza con hipoclorito, pues evidentemente tengo que extremar ese cuidado de evitar un derrame, ¿sí? Una salpicadura del químico. La dosificación, ya más adelante lo vamos a ver, pero también hay que tener presente la dosificación.
¿Por qué? Porque son sustancias que vienen con un porcentaje determinado y ese porcentaje pues no puede o no ser efectivo para COVID. Entonces yo debo saber qué solución desinfectante es la que voy a usar y si es efectiva para el COVID, ¿sí? En este caso ya se ha estudiado la resistencia de este virus a las sustancias desinfectantes. Entonces sabemos que para el hipoclorito a menos de 0,5% puede que no sea efectivo. Entonces yo tengo que garantizar que esa solución desinfectante que estoy usando de pronto para el piso, para el baño con hipoclorito, pues tenga esa concentración o mayor. Hay que tener precaución que si es mayor, pues no vaya a ser tan alta que me pueda llegar a irritar al contacto, ¿sí? Entonces si tengo, por ejemplo, si apliqué en las perillas del lavamanos, entonces si por ejemplo tengo no sé, apliqué un hipoclorito al 10% y al tener contacto con la perilla pues me voy a quemar mis manos, tampoco se pretende que lleguemos a ese punto, entonces es como un equilibrio. Y la aplicación pues tiene obviamente cierta precaución porque hay que evitar pues la salpicadura. Por ejemplo, con sustancias corrosivas como el hipoclorito hay que evitar que toque partes metálicas porque puede llegar a oxidarlas. Si hay tela, pues obviamente la blanquea. Entonces son todas esas precauciones en la aplicación. Aquí vemos, les traje estas etiquetas que pues las tienen en la empresa ya y básicamente nos dan unas indicaciones de peligro y unos consejos y unos consejos de primeros auxilios y de prevención. Entonces yo creería que ya ustedes tuvieron la oportunidad de leerlas. Entonces básicamente hoy quiero mostrarles cuando vemos el rombo rojo con el signo de admiración negro, es un pictograma que nos indica que hay que tener o prestar atención a la sustancia. En este caso, pues yo doy por hecho de que todas las sustancias son peligrosas, teniendo en cuenta que puede llegar a causar daño, ¿sí? Bien sea en contacto con los ojos, con la piel, por inhalación, por ingestión, ¿sí? Entonces yo asumo que todas son peligrosas, pero tienen otros riesgos asociados. En este caso el hipoclorito, lo que les decía, es corrosiva, ¿sí? Entonces hay que tener precaución con esos vapores que se generan. No se debe mezclar solo con agua, o sea, solo con agua se debe mezclar, no se debe mezclar con detergentes, con alcohol, no se debe mezclar con ninguna otra sustancia, ¿sí? Y en su aplicación, pues hacer la dilución correcta para su aplicación, bien sea en el piso, en baños, que es lo que se recomienda. El alcohol, en este caso el 70%, que es el que se maneja como una concentración ideal para combatir el COVID-19, es una sustancia inflamable. Entonces yo no debo aplicarla directamente sobre los equipos, sino debo aplicar un paño y ahí sí debo pasar por las superficies energizadas. Si la aplico, no la debo aplicar obviamente en papelería porque pues si lo hago directamente pues voy a dañarla. En este caso es sustancia que es inflamable. Si yo tengo superficies calientes, no debo dejar recipientes cerca. ¿Sí? Les hablo, por ejemplo, de un cuarto de equipos o bueno, cualquier equipo que emane calor, pues no debo dejar los recipientes cerca, ¿sí? Ni mucho menos pues cerca donde se pueda generar chispas, entonces donde haya de pronto uso de herramientas o donde haya una cocina, ¿sí? Cerca no debo dejarlo almacenada pues. Igual aplica lo mismo para el alcohol gliceninado gel, que es el gel antibacterial como lo conocemos. Entonces, igual es una sustancia inflamable. Si yo me aplico el gel en manos, debo esperar que el gel se seque para entrar en contacto con los elementos o los equipos energizados que tengo en mi oficina. Bueno, este protocolo es el que yo les planteé para poder prevenir el COVID y a su vez prevenir accidentalidad también con los químicos. Entonces, y pues obviamente para cuidar los elementos que tenemos, porque pues no se busca combatir el COVID, pero que dañemos la estantería y que la estantería se oxide, pues porque no es el objetivo. Entonces, para puertas, ventanas, paredes, cafetería, mercancía, muebles, estantes, hay una sustancia llamada amonio cuaternario que si se usa una concentración del 0,5% también es efectiva para COVID. Y para pisos y baños se recomienda pues el hipoclorito. Hay empresas que deciden usar el hipoclorito en todo, pues es respetable, ¿sí? Siempre y cuando se aplique de una manera adecuada sobre superficie se puede manejar, pero pues
por mi parte es la recomendación. Si la empresa solo cuenta con hipoclorito, pues es saber lo que les acabo de decir, que la concentración sea la indicada y todo el cuidado en la manipulación, ¿sí? Ahí lo vemos, el primer paso pues es un lavado de manos, el uso de elementos de protección, la aplicación a través de los spray o fumigadoras o bueno, atomizadores que tengamos disponibles o si hay que aplicar en piso. Pasar un paño, o sea, de procurar no dejar la sustancia, sino pasar un paño húmedo sobre la sustancia y depositar los residuos siempre en una caneca negra con doble bolsa blanca. Con doble bolsa negra, perdón. Es lo que se nos ha indicado en la resolución 666, que se tenga doble bolsa negra para los residuos como son tapabocas, paños de limpieza y demás. Y posterior a esto, un lavado de manos. Esto lo vemos para áreas, superficies y muebles en general. Ya para contacto con equipos, ¿sí? Herramientas y elementos y cosas que sean de contacto muy frecuente, pues el alcohol es un gran aliado porque pues, nos permite desinfectar equipos de comunicaciones, computadores, teclados, manijas de puertas, interruptores de luz, llaves, el calzado, pues algunas empresas aplican alcohol en el calzado, otras deciden tener una bandeja o un tapete en donde pueden limpiar su calzado, bien sea con hipoclorito, con amonio, o algunas disponen un atomizador, pero el tema del atomizador es que hay que tener precaución que toda la superficie sea cubierta, entonces pues siempre y cuando nos lo permita pues es válido, ¿sí? Y para elementos de oficina también puede ser útil el alcohol o el amonio en cualquiera de los dos casos. El quinto protocolo es el lavado de manos. Ya todos sabemos cuál es el procedimiento de lavado de manos correcto. Ahí lo pueden ver de manera gráfica. Y en la empresa pues está también publicado. Entonces garantizar que todos los dedos sean cubiertos por el jabón y pues por lo menos que sea de unos 20 a 30 segundos el procedimiento. El uso del tapabocas o mascarilla, entonces debemos saber la manera correcta de ponerlo. Para ponerlo debemos tomarlo desde como tal la superficie protectora y alar los cauchos hacia atrás de la cabeza, dependiendo obviamente del tipo de protección. Y para quitarlo no debemos poner las manos sobre la superficie que protege como tal la nariz y la boca porque puede estar contaminada según los ambientes en los cuales estemos, sino cogerlo de las bandas, depositarlo, ¿sí? Bien sea en la lavadora o bien sea en el jabón como lo vimos en el video, o bien sea en la basura, en la bolsa negra, en este caso, y hacer un lavado de manos posterior. Aquí hay algunos usos de la mascarilla que a veces hacemos y que no es adecuado y lo que sí debemos hacer. Entonces, nunca debemos usarlo debajo de la nariz, ni que la barbilla quede desprotegida, ni bajarlo cuando estemos hablando con alguien o en cualquier sitio, fuera de casa en este caso. Usar el tapabocas flojo, es decir, que no tenga un buen agarre, un buen ajuste. Y no usarlo de tal manera que solo cubra la punta de la nariz. Debe cubrir toda la nariz y hasta debajo de la barbilla. Y sí debemos usar el tapabocas de manera que cubra hasta el puente, ¿sí? Hasta el puente de la nariz. Y tratar de que esté pegado al rostro sin dejar espacios libres. Entonces, para el ingreso a la empresa se ha planteado pues que sí, en este caso por el número de trabajadores sabemos que no hay filas al ingreso, pero pues si llegamos al tiempo con otra persona, pues procurar la distancia, hacer la desinfección del calzado, desinfección de manos, toma de temperatura. Hay un tema que se sugiere a través de la norma y es el cambio de ropa. Algunas empresas lo están implementando, otras han decidido pues omitir este paso, más bien reemplazarlo por una desinfección con alcohol en la ropa. Ya es cuestión como de cómo lo quiere implementar la empresa, pero pues esa es la recomendación, teniendo en cuenta que algunas personas se desplazan en transporte público. Y obviamente el lavado de manos una vez ingresemos a las instalaciones para dar inicio a la jornada, ¿sí? Siempre con el tapabocas puesto. Ya hablamos del trabajo en casa, ¿sí? Eso es, además de las recomendaciones en cuanto a riesgos, el trabajo en casa es uno de los protocolos que se tiene hoy en día en las empresas para prevención de COVID.
porque pues estamos aislando al trabajador de la exposición directa de pronto con personas contagiadas en la interacción laboral. Las reglas generales, pues hay unas reglas generales que se deben cumplir, que es evitar saludar de mano, de beso, ¿sí? De abrazo, saludar en la distancia, haciendo uso del tapabocas, procurar reuniones no presenciales, reuniones virtuales, incluso capacitaciones si se deben hacer o reuniones en general que sean virtuales, y si deben ser presenciales porque estrictamente se requiere así, que no sea de más de 5 personas. ¿Sí? Hay un tema que llamamos la etiqueta respiratoria, que es si vamos a toser o a estornudar, pues hacerlo siempre en el costado, ¿sí? Posterior del codo, no retirar el tapabocas, ¿sí? Solamente para pues, consumir alimentos, siempre con la higiene correcta de manos, desinfectar todos los equipos y elementos de trabajo y mantener una buena hidratación. Hay unas recomendaciones al salir del trabajo y al llegar a casa. Entonces, si yo me voy en transporte público, yo debo procurar en el transporte público guardar al menos 1 metro de distancia, mantener en lo posible un alcohol glicerinado gel, ¿sí? Para uso en el transporte cuando me subo, cuando bajo. Al ingresar a la vivienda, retirarme los zapatos, lavar la suela o desinfectar la suela. Y antes de tener contacto con los miembros de la familia, pues cambiarse la ropa y evitar saludarlos antes de yo hacer una higiene, ¿sí? Adecuada. Mantener separada la ropa del trabajo con otras prendas, bañarse con abundante agua y jabón y lavado de manos adecuado a los protocolos. Desinfectar elementos que yo traiga de calles, como son llaves, bolsos, maletas, en general. Y si llevo alguna compra, desinfectar no solo el empaque, sino lo que hay en su interior. Realizar limpieza y obviamente desinfección de todas las áreas del hogar y procurar en este momento no recibir visitas ni participar de reuniones sociales, sino únicamente si tengo que desplazarme al trabajo, hacerlo así. Si tenemos un caso sospechoso, pues básicamente hay un formato establecido donde yo verifico qué debo hacer con esta persona, si debe estar en casa, si debe pedir atención a la EPS o debe trasladarse más bien inmediatamente a su EPS, teniendo en cuenta sus síntomas, y identificar unos contactos que haya tenido con personas de la empresa. Posterior a eso, pues debe haber un aislamiento, ¿sí? Entonces, una cadena de llamadas que se activa, pues obviamente si la persona está en el trabajo, se debe informar a sus familiares, a la Secretaría de Salud y en este caso a la EPS del trabajador se encarga de hacer ese reporte para solicitar esa prueba como tal, que ahí es donde estamos como en este momento en un punto pues bastante crítico en los tiempos de respuesta. Si el trabajador en ese momento requiere un traslado porque pues de pronto tiene una crisis en ese momento estando en la empresa, pues debo revisar cuál es el medio apropiado, ¿sí? Para ese traslado, identificar esos contactos estrechos del trabajador y pasar a hacer una desinfección profunda del área. Entonces, ya por recomendación de la Secretaría de Salud definir si debe haber una cuarentena como tal de las instalaciones o si con la desinfección es suficiente. Ya eso es una asesoría que presta directamente la Secretaría de Salud. Ahora, ¿qué hago si alguien en casa contrae el virus? ¿Sí? Entonces aquí les traigo algunas imágenes que nos indican qué debo hacer. Lo primero es el aislamiento. La persona debe estar aislada en una habitación, obviamente que ojalá tenga ventilación, ojalá para temas psicosocial tenga una ventana hacia la calle, si no es posible, pues entonces por lo menos que tenga un baño de uso exclusivo. Tratar de comunicarse de manera permanente con la persona a través de celular y el apoyo emocional permanente, ¿sí? Lo segundo es la limpieza. Entonces, si tengo a una persona en casa que ha sido positiva para este virus, pues debo buscar siempre usar pues, guantes y tapabocas en casa, buscando hacer toda la limpieza y desinfección de superficies que más se tocan, ¿sí? En este caso hablamos del control del televisor, de las manijas de las puertas, de los baños, sí, superficies de contacto frecuente con la persona. Y se habla de que los platos se deben lavar con agua caliente, en este caso mínimo a 60 grados de temperatura. No reutilizar elementos de limpieza ni guantes, usar bolsas de plástico cerradas para los residuos de la persona como tal.
lavarse todas las manos a menudo con agua y jabón, todos los integrantes o las personas que conviven en casa, mantener la puerta cerrada de la habitación donde está el paciente, ¿sí? Y en lo posible que salga lo menos posible. Y usar una caneca de basura con tapa para los residuos de esta persona. Lavar las toallas del paciente aparte y todo lo que es su ropa aparte, en lo posible con agua caliente, obviamente con abundante agua y jabón. Limpiar el piso, en este caso con la solución que contenga por lo menos 49 partes de agua por una de cloro. Si tiene que salir de la habitación, deberá usar mascarilla. Esta solución que les acabo de mencionar pues es básicamente a la imagen, pero la solución básicamente para el hipoclorito de sodio, si usamos el del supermercado, estamos hablando de que para un litro, por un platón de 1 litro de agua, podemos usar 110, es decir, 890 mililitros de agua por 110 mililitros de hipoclorito. Así logramos una concentración del 0,5% aproximadamente. Entonces esa sería la concentración a usar. Y si tiene que salir de la habitación, pues la persona contagiada, por lo menos usar, desinfectar sus manos y usar siempre la mascarilla. Y obviamente mantener la distancia con los demás miembros de la familia. Aquí tenemos las líneas de atención, si debemos hacer algún reporte, bien sea mío o de algún familiar. Estas son las líneas de atención en Santander, línea nacional, departamental y una línea que puede marcar desde cualquier celular. Y por último, pues ya quiero mencionar, pues esto no deberíamos mencionarlo, pero vale la pena porque pues es parte como tal de la responsabilidad del empleador. Estos protocolos y estas medidas de prevención son de carácter obligatorio, ¿sí? Hacen parte ya pues de una falta grave en caso de no acatarse. Entonces, el no uso de los elementos o la no desinfección de las áreas, el no reporte de los síntomas oportunos y el no acatar estos protocolos, pues básicamente se considera como falta disciplinaria grave y puede acarrear como tal esas medidas disciplinarias que correspondan según pues lo que la gerencia determine como tal. Quería decírselos porque pues es parte como tal de lo que está descrito en la resolución. Entonces la invitación es a pues no tener la precaución desde de pronto el temor de no tener un proceso disciplinario, sino básicamente del cuidado de todos en la empresa. Y por último, pues creo yo que la vacuna para este virus es cada quien, ¿sí? Cada quien sabe si mantengo la distancia como tal, siempre que sea posible, lavarse las manos, no tocar la cara, usar la mascarilla y todas las precauciones que acabamos de mencionar. Entonces, básicamente esto es todo por el momento. Quería compartirles e invitarles a que tomemos este tema con toda la seriedad y con toda la responsabilidad, porque pues en este momento no solamente está la vida de nosotros en juego, en nuestras manos más bien, sino la de muchas personas más. Entonces, en la medida en que yo tome responsabilidad y acate todos estos protocolos, me voy a cuidar no solamente yo y mi salud, sino mi familia, mi entorno laboral y pues incluso una comunidad con la que yo pues tengo contacto, ¿sí? Bien sea un barrio, bien sea un conjunto residencial, con quien yo de pronto interactúo en cierto momento. Entonces, ya cada quien pues tiene mi correo, mi contacto. Si tienen alguna inquietud adicional, pues pueden llamarme, pueden escribirme, pueden enviarme un correo y yo con mucho gusto pues estoy atenta para responder. Los formatos y el protocolo como tal se envió vía correo electrónico. Si lo quieren revisar, está en el correo de ustedes, y pues cualquier inquietud que tengan, estoy para servirles. Que tengan buena tarde. Nos vemos en el próximo video, que espero sea de prevención de sustancias químicas.